Bueno, yo diría, en primer lugar, es un partido que existe desde hace más de 10 años en Cataluña y que de pronto decidió lanzarse al escenario nacional porque vio que había un espacio enorme que dejaba el bipartidismo agotado, pues con la corrupción, con la incapacidad de hacer reformas, con una respuesta a la crisis que dejó mucho que desear, con políticas que tenían que modernizarse, con cuestiones de valores que tenían que actualizarse, con una falta de liderazgo y de europeísmo, con una falta de respuesta al proyecto común nacional de los españoles. Y por eso hace Ciudadanos, hace pues, poco más de 3 años nos lanzamos a nivel nacional, poco menos de 3 años, y entonces cuando algunos entramos en el partido pues teníamos un 2% de intención de voto y ahora estamos por encima del 20%. A mí sí, hace un año y medio me dicen que estaríamos hoy por encima del 20%, no me lo hubiera creído, ¿no? Por tanto, yo creo que es un proyecto en crecimiento que está respondiendo, como digo, pues a una demanda, yo diría, muy transversal de la ciudadanía, muy generacional también, en el sentido de que responde a cuestiones de valores y principios que demandan muchos, muchos jóvenes y personas de mi generación, y al mismo tiempo tienes un proyecto amplio de centro que quiere una economía estable, que quiere libertades, que quiere al mismo tiempo unos políticos limpios, que quiere unos políticos bien preparados, que habla, que está harto de escuchar el frentismo del bipartidismo y quiere política útil y respuestas a los problemas de los ciudadanos. Bueno, es cierto que Ciudadanos está recibiendo votos de todos los grandes partidos políticos, pero también es verdad que en una medida muy diferente. Por ejemplo, nosotros por nuestros datos sabemos que alrededor de un 20% de los votantes del Partido Popular están dispuestos a votar a Ciudadanos o declaran que van a votar a Ciudadanos. En el caso de los votantes del PSOE estaríamos hablando del 8 al 10% de voto que sería Ciudadanos, e incluso en el caso de Podemos hay un 5% de votantes que votarían a Ciudadanos. Eso es lo que a mí me llevó a decir que se está convirtiendo en el receptor universal, pero claro, son porcentajes de votantes muy diferentes. En segunda parte, rentabiliza dos discursos. Rentabiliza el discurso de centro reformista en un momento en el que el Partido Popular está sufriendo una crisis considerable, está siendo muy... está pagando mucho los temas, sobre todo de corrupción, que hemos visto en los últimos días, y por otra parte se beneficia también del discurso que entró con potencia de la mano de Podemos, de la vieja y la nueva política. Entonces, Ciudadanos se beneficia de esos dos clivages, la competencia izquierda y derecha en una posición central y la competencia vieja versus nueva política. Una de las líneas definitorias en los últimos años de la política española es el cansancio que está sufriendo el Partido Socialista y el Partido Popular, muy relacionado con la crisis económica también. Después ha dicho una crisis del Partido Popular. Es una crisis del bipartidismo en general, un sistema de años de corrupción, de años de incapacidad de renovar unas élites, de años de incapacidad de renovar los proyectos y los pactos colectivos para tener un proyecto a 20 años de país que pueda convencer a los ciudadanos. Un agotamiento también, como decía, ¿no? Casi de paradigma en Europa, donde vemos que en muchos países, Francia es probablemente el mejor ejemplo, pero en prácticamente todos los países europeos, tienes un nuevo eje que es el de los que están contra los mercados abiertos, contra la globalización, contra el comercio, y los que estamos a favor de tener una globalización, pero tenerla más inclusiva, comerciar, pero y no cerrarnos a oportunidades, ¿no? Y por otro lado, los populismos y nacionalismos que excluyen o que son xenófobos o que pues eso, proponen recetas mágicas para solventar los problemas, pues como hace Podemos aquí, que no sirven, ¿no? Entonces, dentro del agotamiento del bipartidismo, el agotamiento de la alternativa, que es esa vía populista, nacionalista o excluyente, que quiere cerrarse en las fronteras en vez de abrirse y entender el mundo cómo funciona, es el espacio natural en el que nace Ciudadanos. Yo creo que el crecimiento de Ciudadanos tan rápido, exponencial diría yo, se debe a dos elementos.
Uno, el conflicto del Estado español con Cataluña. No olvidemos que Ciudadanos surge en Cataluña, es un partido eminentemente catalán que da su salto hace apenas 3-4 años al territorio nacional, pero que se hace fuerte precisamente por su defensa bastante bien armada de la unidad de España. Primero, desde un ángulo de centro-izquierda, ellos mismos en sus propios estatutos se declaraban socialdemócratas, y luego, posteriormente, desde un ángulo más de centro-derecha. Es decir, han basculado en el eje ideológico, pero manteniendo un cleavage central, que es la unidad de España, y el combate a los nacionalistas. Y el segundo eje, que les ha hecho bastante fuertes, al menos durante un tiempo, ha sido su lucha contra el Partido Popular, por considerarlo un partido viejo, anquilosado, en ese eje ideológico que estaban intentando conquistar, que es el centro-derecha. Es decir, el propio desgaste del Partido Popular, después de más de una legislatura en el poder, combinado con el enquistamiento de la situación catalana, es lo que ha dado una carta de legitimidad a Ciudadanos para esgrimir dos banderas que parecían abandonadas por parte de la derecha, o que al menos la gente percibía que no estaban siendo eficazmente ondeadas esas banderas. Las agarra Ciudadanos y le ha ido muy bien en las encuestas y en los sondeos, con el eje de lucha contra los nacionalismos y el eje de lucha contra la corrupción y contra un viejo partido de derechas que ya no estaba funcionando como debería funcionar. En el tema catalán, la influencia del reto independentista catalán en el ascenso de Ciudadanos es clarísima. De hecho, si miras el histórico de encuestas, vamos viendo el histórico de encuestas, la evolución desde las últimas elecciones, lo que se ve es que el perfil de Ciudadanos es plano. El perfil de Ciudadanos hasta la precampaña de las elecciones, hasta que entra el tema independentista catalán con fuerza a finales del verano, Ciudadanos se mantenía en el mismo porcentaje de votos que había tenido, o incluso perdía alguna décima, estaba plano o bajaba un poquito. En ese momento entra el tema catalán con fuerza y se coloca entre los primeros problemas para la mayoría de la población española. Y ahí es donde empieza el despegue de Ciudadanos. Empieza inicialmente un poco lento, y en la precampaña de las elecciones catalanas es cuando ya se dispara directamente. En Cataluña clarísimamente ya vimos el resultado de las elecciones, pero nosotros también detectamos que a lo largo de ese tiempo ha tenido un impacto en todo el país. Prácticamente en todos los municipios, en los sondeos que hacemos en municipios, nos encontramos con que Ciudadanos crece. Ahora, la gran pregunta que todo el mundo nos hacemos es si un crecimiento que está tan relacionado con el tema catalán descenderá cuando baje el tema catalán. Y aquí hay que decir que, de hecho, ya está bajando la preocupación por el tema catalán, no mediáticamente, ni tampoco políticamente, pero los ciudadanos ya no sitúan el reto del independentismo catalán entre los principales problemas del país. ¿Quiere esto decir que va a bajar Ciudadanos? Quizás algo, no lo sabemos, pero también es verdad, hay un efecto en política que se llama priming, que es una vez que tú logras romper determinado umbral, digamos un umbral de viabilidad, y entras a formar parte del grupo de los partidos viables para la formación del gobierno, una vez que eres percibido como un partido con posibilidades de gobierno, la vuelta atrás es complicada. Entonces, independientemente de que Ciudadanos haya ascendido mucho de la mano del reto independentista en Cataluña, está para quedarse y ya es percibido como una opción clara de gobierno. Los Ciudadanos en Cataluña yo creo que lo ha hecho muy bien, porque es un partido que ha aglutinado el desencanto de muchísimos catalanes que veían frustradas sus expectativas de resolver el conflicto. Ciudadanos ha ofrecido una vía que muchos catalanes quieren, que es de la firmeza en la lucha contra los partidos nacionalistas o independentistas en este caso, y el no anteponer un vector ideológico, ¿no?, ni muy de derechas ni muy de izquierdas, a ese principio de mantener la unidad de Cataluña con el resto del Estado. Y eso les ha funcionado muy bien. El problema, efectivamente, ha sido unas expectativas desmedidas que al final no han propiciado un gobierno. También creo que ha jugado en contra de Ciudadanos el contexto nacional, ¿no? El hecho de estar tan focalizados en el contexto catalán y solo y por el contexto catalán, a veces se les ha hecho ver como un partido que tenía mucho músculo allí, pero que no había nada fuera, más allá. Y a muchas personas les ha echado para atrás el votar a lo mejor al proyecto de Ciudadanos. Dicho lo dicho, yo creo que en Cataluña es uno de los partidos y uno de los fenómenos más exitosos que yo recuerdo de ámbito regional en España desde la Constitución. En muy poquito tiempo han armado un partido fortísimo, que es la primera fuerza catalana en votos y en escaños, que aunque no haya conseguido formar gobierno,
ha puesto a una joven de 30 y tantos años a liderar la oposición. Eso me parece muy meritorio por parte de Ciudadanos, en un contexto muy violento, muy conflictivo, muy convulso, que no era nada fácil de hacerlo.